El trauma craneal es un tema bastante amplio, es un poco difícil de comprender, pero es necesario conocerlo, dominarlo, porque van a recibir pacientes con traumatismo craneal cuando hagan su internado, cuando hagan la residencia, o incluso cuando estén en un paseo o un viaje familiar, pueden tener a un familiar de paciente con un trauma craneal. Y ahí la importancia del trauma craneal. Vamos a empezar con lo que es la definición. La lesión cerebral traumática, según la literatura que nos ha proporcionado su coordinador, eh, lo coloca como lesión cerebral traumática, son las iniciales. Cuando hagan ustedes su internado, su residentado va a ser más conocido como TEC o traumatismo encefalocraniano. Al final son similares, son sinónimos, lo cual va a ser un problema de salud mundial que afecta a más de 10 millones de personas cada año a nivel mundial, y que la Organización Mundial de la Salud eh, pronostica que la lesión cerebral traumática, o TEC, o traumatismo encefalocraniano, rebasará a muchas afecciones como la principal causa de muerte e incapacidad conforme pasan los años. Existen varias causas. Las principales causas a nivel mundial son los accidentes de vehículos motorizados. Hablamos de autos, buses, motos, las caídas, las agresiones, accidentes durante actividades deportivas y recreativas, heridas por armas de fuego. Lo que recalca, los menores de 2 años son caídas andadores, o caída en los brazos de la persona que lo cuida. Y los jóvenes de 15 a 24 años, varones, fines de semana, horas de la tarde o primeras horas de la madrugada. Esto en la época antes del COVID era muy frecuente cuando los chicos hacíamos guardias en internado o los fines de semana, viernes al domingo. Llevaban un montón de borrachitos pues con heridas o cortes en la cabeza, producto de botellas o producto de navajas, ¿no? Que se habían peleado durante la fiesta. Entonces, en el traumatismo encefalocraniano es muy importante tener en cuenta que hay 3 grupos etarios. Ustedes cuando evalúen algún y qué edad tiene, ¿no? Hombre o mujer, porque obviamente el hombre va a tener enfermedades de próstata en general, ginecostétricas, ¿no? Eso siempre al varón paciente. Luego la edad. En el caso del traumatismo encefalocraniano, la edad es importante, el sexo no lo es mucho. En cuanto a la edad, los pacientes pediátricos generalmente son los pacientes que se le caen de la mano a, a menor que le están cuidando, gente de 10 años o 12 años, se le cae el hermanito de 1 año, 2 años, se le cae el piso y ingresa por emergencia por reumatoide epidural. O también la otra figura es cuando hay accidente de tránsito, pues generalmente los niños pequeños no van con cinturón de seguridad, generalmente van en los regazos de la madre. Y al haber un impacto no logra controlar y el niño puede salir disparado. El otro extremo son los ancianos, que generalmente hacen hematomas subdurales. En el curso existen también hematomas subdurales agudos. Más adelante vamos a explicar cuál es el origen y la causa por la cual se produce. Pacientes jóvenes, los pacientes son accidentes laborales, o en este caso accidentes, por ejemplo, manejan motos sin casco. Es muy frecuente que lleguen por emergencia eh, personas jóvenes que quedan discapacitadas, ¿no? Con problemas de bradisíquicos, un razonamiento lento, o problemas de hemiplegia, problemas de afasia. Entonces, los pacientes con una lesión cerebral traumática o un TEC o traumatismo encefalocraniano pueden ser de los más difíciles de tratar en la traumatología, ¿no?
Si vemos un paciente que suele fractura el fémur, está lúcido, colabora, se da cuenta que es lo que tiene y se da cuenta de la pierna, te da su historial clínico, te explica si es alérgico a un medicamento. En cambio, el paciente que tiene una fractura, por ejemplo, de fémur, y aparte tiene un traumatismo encefalocraniano, como ustedes pueden apreciar en las imágenes, es un paciente que no le va a responder, o si lo responde, tal vez le responde cosas confusas, y no le va a ayudar a darles toda la información que sí le daría un paciente que estuviera lúcido. Adicionalmente también pueden ser pacientes que estén agitados, están confusos, desorientados, agitados, y va a ser difícil obtener una vía aérea permeable. Puede también haber contracción de los músculos maxilares y puede haber vómitos, que nos van a traer más cosas. ¿Por qué los vómitos? Los vómitos pueden ser por la hipertensión endocraniana, el aumento y vómitos. La valoración, Doctor, disculpe, pues, ¿sí? se le corta de vez en cuando el audio. No se escuchó en la última Ya. parte por qué el vómito. Ya, vamos a tratar de corregir eso. Un minuto. Ya, estoy conectando mi celular para mejorar el audio. ¿Se escucha mejor? Creo que se escucha eco. O no sé Ya, si ya, me ya escucha apagué eco. el Ya. altavoz de la computadora, el laptop. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, sí, doctor. Ya, listo. Ok. Le estaba mencionando que los pacientes que tienen un problema de trastorno del sensorio no les van a dar la información de su historial médico. No les van a decir si son alérgicos a algún medicamento, si son diabéticos, hipertensos, si han sido cirugías previas. Sí, no te van a decir qué parte les duele, no van a colaborar con el tratamiento y el traslado del paciente. Y les puedo agregar también que va a haber una contracción de los músculos maxilares, con lo cual va a haber dificultad para que abran la boca. Ustedes van a ver, de acá más adelante lo que vamos a ver, los signos de cerebración y de corticación, y se van a dar cuenta de la complejidad que puede ser intubar un paciente. Y la mesis, o sea, los vómitos, se pueden producir porque si un paciente tiene hipertensión endocraniana, el cerebro quiere explotarle. Y la tríada de la hipertensión endocraniana, que siempre preguntan los exámenes de internado o residentado, son cefalea, náuseas y vómitos. El paciente va a vomitar. Si acaba de comer, va a vomitar inicialmente los alimentos, vómitos alimenticios. Y después va a vomitar bilis, vomitar saliva, pero no te va a dejar que lo intubes fácilmente. Ahí sí hay que hacer procedimientos avanzados. Se puede aplicar becuronio como relajante muscular y... Doctor, porque estoy escuchando entrecortado. Yo lo escucho bien, doctor. Sí, se escucha bien, doctor. Debe ser de los compañeros internet. Debe ser el internet local, ¿no? Ya. Bueno, vamos a continuar. Voy a tratar de hablar un poco más lento para que se pueda entender todo lo que les explico. La valoración se puede dificultar más aún por la presencia de shock, ¿no? Si un paciente ha tenido un shock hipovolémico, por ejemplo, va a haber dificultades para evaluarlo. Si hay otras lesiones a nivel abdominal, a nivel del tórax, también va a haber dificultades. O si hay una intoxicación por drogas o por alcohol, recuerden que muchos accidentes de tránsito ocurren cuando el conductor está bajo efecto de licor. Y si un paciente está con efecto de licor, va a ser, no se puede hacer la valoración de la escala de Comer-Glasgow.
lo cual nos va a traer dificultades para categorizar si este paciente tiene una lesión grave o una lesión leve. En ocasiones, hay lesiones intracraneales graves con datos mínimos o nulos del trauma externo. Por ejemplo, si tenemos un paciente que ha estado consumiendo licor y aparentemente el traumatismo fue en el cuero cabelludo y aparentemente no se aprecia o no se palpa nada, pero el paciente es inconsciente, puede pasar desapercibido un hematoma epidural. Sin embargo, en las siguientes diapositivas vamos a ver algunos signos, como por ejemplo la anisocoria, que es la pupila que está asimétrica, una pupila midriática y la otra normal, que nos van a permitir sospechar de que hay una lesión cerebral grave. La atención oportuna en el contexto prehospitalario asegura el aporte adecuado de oxígeno y nutrientes al encéfalo y permite identificar con rapidez a los pacientes en riesgo de herniación cerebral y presión intracraneal elevada, ¿no? Entonces, básicamente, el cerebro se daña porque no llega oxígeno y no llega glucosa. Oxígeno y glucosa son las causas por las cuales el cerebro se daña. Y en el transporte hay que tener cuidado con todo esto. Este enfoque puede no solo disminuir la mortalidad, ¿no?, que el paciente sobreviva, sino también reducir la incidencia de discapacidad neurológica permanente. Ya vamos a ver las diapositivas en las cuales vamos a hablar de la fisiología y de la fisiopatología de la lesión cerebral traumática. La anatomía, conocer la anatomía es básico para poder comprender todo esto. Lo vamos a hacer en forma sencilla para que para que se entienda. No se trata de dar una clase ahorita de un curso de anatomía, sino vamos a relacionar la anatomía con las lesiones y lesiones cerebrales puntuales, ¿no? Específicamente vamos a hablar de hematoma epidural, hematoma subdural, contusión hemorrágica y lo que son las fracturas craneales. Entonces, sabemos que el cuero cabelludo es la cubierta más externa de la cabeza y ofrece protección al cráneo y al encéfalo. Va a estar constituida por varias capas: la piel, tejido conectivo, que es la grasita, la aponeurosis o alea aponeurótica y el periósteo de los huesos. Recuerden que el cuero cabelludo sangra escandalosamente y la forma de controlar un sangrado de cuero cabelludo es haciendo una compresión. Existen pues rituales caseros de colocar, por ejemplo, queroseno en la parte del cuero cabelludo, ¿no? Pero suficiente con conseguir una prenda limpia, un polo, una camisa, y hacer la compresión respectiva. Cuando el paciente llegue a un centro hospitalario, probablemente el sangrado ya haya pasado, ya se haya formado, ya hay un tiempo de coagulación y tiempo de sangría. Más o menos el tiempo de sangría, pues 2 minutos en promedio, a 5 minutos, y el tiempo de coagulación es de 5 a 10 minutos. Entonces, cuando ya llega al centro de salud, el médico que lo va a recibir lo va a descubrir, va a ver si no sangra, lo va a cubrir con gasita, pero si ve que hay algún vasito que está sangrando, va a proceder a colocarle algún punto. El cráneo, como ustedes saben, está constituido por varios huesos, tanto de la cara como del cráneo. La cabeza en general. Vamos a aclarar este término médico. Huesos de la cara y los huesos del cráneo. Y dentro de los huesos del cráneo conocemos, pues, está el frontal, parietal, temporal, occipital, que son básicamente los que forman la parte de la convexidad. Y la parte interna, lo que es el esfenoides. La mayoría de los huesos forman el cráneo, la mayoría de los huesos que forman el cráneo es grueso y fuerte. Sin embargo, el cráneo es especialmente delgado a nivel temporal, la parte temporal, el hueso temporal, a la altura de la oreja, y a nivel etmoidal, hablamos la parte de la nariz. Por lo tanto, es más susceptible a las fracturas en esta zona, ¿no? En el dibujito de la parte inferior muestro pues toda la parte anatómica, ¿no?,
que son detalles que no vamos a entrar por ahora. Esto es lo importante que quiero que comprendan para que les sea fácil concebir y entender lo que es un hematoma epidural, subdural y una hemorragia subaracnoidea. Si ustedes ven aquí la imagen del cráneo, vamos a ver la plaqueta ósea o hueso. Debajo va a estar la dura madre. La dura madre, como su nombre lo dice, dura, es como un guante, es muy resistente. Debajo está la aracnoides. La aracnoides es como una tela de araña. Y debajo de la aracnoides está la pía madre. La pía madre está firmemente adherida al parénquima cerebral. Entonces, entre el hueso y la dura madre no hay ningún tipo de espacio virtual. Eso sería en todo caso, están íntimamente pegados. Pero recordemos que en la cara interna del hueso, en el nivel temporal básicamente pasa la arteria meningea y hace como un río, hace unas muesquitas en la cara del hueso. Cuando se produce un golpe muy fuerte, muy intenso, se rompe esta arteria meningea y produce los famosos hematomas epidurales, que más adelante vamos a ver un poco de imágenes, donde el hematoma epidural, que es un sangrado básicamente arterial, no respeta al cerebro y se produce una compresión como un puño, una convexidad hacia afuera, hacia adentro, una convexidad hacia adentro. A diferencia del hematoma subdural, que está debajo de la dura madre, que se produce a nivel de la aracnoides, se produce a nivel de venitas que unen lo que es el parénquima cerebral y se van hacia la dura madre para transportar la sangre hacia los senos, que son grandes venas, seno longitudinal superior básicamente. Y el hematoma subdural es un sangrado venoso, es un sangrado de baja potencia. Y por ese motivo respeta al cerebro, no lo empuja con un puño, sino que lo empuja por un costadito y por otro costadito. Por eso es de convexidad hacia afuera. Y lo que es la pía madre está íntimamente relacionada con el parénquima cerebral, produce lo que son las hemorragias subaracnoideas. Listo. Ahora que ya comprendimos lo que son las membranas dura madre, la aracnoides y la pía madre, vamos a proceder a comprender la anatomía de lo que es el encéfalo. El encéfalo no es otra cosa que la sumatoria del cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral, ¿no? Y ocupa el 80% de la cavidad craneal. El otro 20% puede estar formado pues, por líquido cefalorraquídeo y por otras estructuras menores. El cerebro va a constar, como ustedes saben, de hemisferio cerebral derecho y el izquierdo. Y cada hemisferio cerebral está dividido por lóbulos, lo que son el lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal. Más adelante hay una diapositiva donde nos indica la función de cada una de las estructuras. A grandes rasgos, la parte frontal es lo que son las emociones, los sentimientos. A nivel parietal, lo que es la fuerza muscular. A nivel occipital, lo que es visión. Y a nivel temporal, lo que es memoria. Entonces, a grandes rasgos. Y si quieren entrar a la parte más específica, ya sería en otra clase. Lo importante acá que quiero recalcar en la lesión traumática cerebral, a mí siempre se me viene la palabra a la cabeza TEC, porque durante el internado y durante el CERUM van a escuchar la palabra TEC, traumatismo encefalocraniano, pero en el curso lo cataloga como lesión traumática cerebral. Es importante que sepan que el hemisferio dominante es el lado izquierdo. ¿Por qué el lado izquierdo? Porque aquí se encuentra el centro del lenguaje. En el caso de las personas diestras significa que comen con la mano derecha, escriben con la mano derecha. Los zurdos, los que comen y escriben con la mano izquierda, el lado dominante se encuentra en el lado contralateral, en el lado derecho. ¿Y por qué esto es importante? Como neurocirujano, yo voy a proceder, por ejemplo, a hacer una operación. Si ese hematoma subdural o epidural, no tiene repercusión alguna. Pero si vamos a hacer una cranectomía excompresiva, que es una cirugía controversial, que más adelante vamos a ver, uno tiene que decidir si vale o no vale la pena operarlo. Hay que valorar varios criterios. Y uno de los criterios son las secuelas con las que va a quedar el paciente. No es lo mismo
o no es lo mismo operar a un paciente que tiene una lesión irreversible en el hemisferio cerebral dominante y que después de la operación va a quedar afásico, que operar un paciente que lo tiene en el lado no dominante y por lo tanto no va a afectar su lenguaje. Ya, ese es clásico, lo más importante. Acá vemos las funciones del encéfalo y acá es una forma de guiarse, pero no es tan exacta. Lo que yo les había mencionado, por ejemplo, acá en la parte frontal consideran función motora y expresión del habla. Lo que pasa es que el sistema nervioso es más complejo de lo que lo pinté inicialmente. Hay áreas motoras complementarias, hay áreas de lenguaje complementarias, hay áreas de afasia, de expresión, de compresión, áreas mixtas. Pero para un médico general, o para no hacerse muchos dilemas en neurología, siempre acuérdense, frontal, emociones. Parietal, sobre todo la parte que está más hacia adelante, con la parte frontal, se encarga de la parte motora, sensorial. La parte temporal básicamente es memoria. La parte occipital sí es visión. Lo que es el cerebelo, acá le pone movimiento, pero más que movimiento, que puede crear confusión con la parte motora, es lo que es equilibrio, coordinación. ¿No? El paciente camina como borrachito, se va para un costado. Y no es porque le falte fuerza, sino porque no coordina bien sus movimientos. El tronco encefálico, que es la unión del cerebro con la médula espinal, es un relevo. El mesencéfalo, que se encarga de la vigilia. La protuberancia, que son los centros de la respiración. Y el bulbo raquídeo, que es el centro cardiorrespiratorio. Es por eso que la protuberancia es la parte más delicada, ¿no? Es la más delicada. Sobre todo, si hubiera un tumor cerebral en esta zona, pues, el pronóstico es muy malo. En el caso de los traumatismos, es poco probable que haya un traumatismo de protuberancia y de bulbo y que el paciente sobreviva. Así que por ese lado no se tienen que preocupar mucho en la parte neurológica de esta zona. Lo importante es arriba, frontal, parietal, temporal, occipital y cerebelo. Entonces, también ustedes seguro en la clase de anatomía habrán visto lo que son los nervios craneales, ¿no? Que son 12, que podemos ahorita agarrar y enumerarlos y describir la función de cada uno de ellos, cuáles son motores, cuáles son sensitivos, cuáles son mixtos, ¿no? Pero en esta clase lo que me interesa, como dicen la vedette, es el nervio craneal número 3, el oculomotor. ¿Y por qué es importante este nervio? Porque este nervio se encarga de la pupila. Entonces, este nervio es el responsable que tengamos la palabra anisocoria. Y la anisocoria en neurocirugía es sinónimo de que si no lo operas, se muere en las próximas horas. Entonces, es importante valorar este nervio craneal ante un paciente con sospecha de lesión cerebral. Este nervio va a atravesar la superficie del tentorium cerebellum, de la tienda del cerebelo, y cualquier hemorragia o edema que cause herniación descendente del encéfalo lo comprime. Ahí está la explicación fisiopatológica por qué se produce la anisocoria. Va a alterar su función y al alterar su función se traduce como una dilatación de pupila. ¿Ya? Buen dato eso ahí. Lo que es vamos a entrar a la fisiología. Ya hemos visto bastante de lo que es, la anatomía del cerebro. Ha sido bastante simple y fácil de comprender y aplicar. La parte de la fisiología es un poco más complejo, porque vamos a entrar en unas fórmulas, pero que tampoco son nada del otro mundo, ¿no? Habíamos dicho al inicio de la clase que el cerebro se daña porque no le llega azúcar y no le llega oxígeno, ¿no? Glucosa y oxígeno. Y no le llega, el oxígeno y la glucosa llegan a través de la sangre. Entonces ahí nace la palabra flujo sanguíneo cerebral. Entonces es crítico que las neuronas encefálicas reciban un flujo sanguíneo constante para proveerles oxígeno y glucosa.
y mantener y asegurar una fuerza de impulso adecuada, presión de perfusión cerebral, para forzar sangre a través del encéfalo y un mecanismo regulatorio, que vamos a ver también lo que es autorregulación, que asegura su constancia por la aparición de resistencia conforme cambia la presión de perfusión. Entonces, el flujo sanguíneo es la sangre que llega al encéfalo, cerebro, cerebelo, tronco cerebral. Y la presión de perfusión es la presión con la que llega. ¿Y por qué es importante esto, la presión? No es lo mismo un paciente que está en shock hipovolémico, que su presión está en el piso, a un paciente que su presión es anormal. Si su presión está en el piso porque perdió 3 litros de sangre durante una fractura del fémur, no va a llegar sangre al cerebro. Y el paciente, si es que sobrevive, va a ser una encefalopatía hipóxica, isquémica. Entonces, esto es prácticamente traducido que el paciente va a quedar con un retardo mental o con una escala de Gladue de 8 para menos, que lo vamos a ver más adelante en lo que es la escala de Gladue. Entonces, la presión de perfusión cerebral tiene relación directa con la presión arterial media y con la PIC. O sea, digamos, el corazón bombea sangre al cerebro. Pero también hay que considerar que en un cerebro normal la sangre llega muy bien. Pero en un cerebro que ha sufrido un traumatismo cerebral, donde hay un hematoma epidural, subdural, una condición hemorrágica que está empujando el cerebro, recordemos que hemos visto que el encéfalo está rodeado por parte dura del cráneo, entonces no va a empujar hacia afuera, porque hacia afuera es el cráneo, entonces empuja hacia adentro. Y compiten la presión arterial media con la presión intracraneal. Acá vamos a hacer una fórmula para que se entienda más claro. Entonces, la presión de perfusión cerebral va a ser la diferencia entre la presión arterial media, que es lo que bombea el corazón al cerebro, menos la presión intracraneal. Depende del tamaño del hematoma o del coágulo que está en el cerebro. Si es un coágulo pequeño, no va a influir, pero si es un coágulo enorme, sí va a influir. Entonces, la presión de perfusión cerebral va a disminuir y va a haber un daño cerebral, con las consiguientes herniaciones, que vamos a ver ya los tipos de herniaciones que explican por qué muere el paciente. La presión arterial media normal varía de 85 a 90 milímetros de mercurio en adultos. Aquí a veces crea un poquito de confusión. Doctor, yo solamente escuché presión sistólica y diastólica, y la sistólica tiene que ser, para que sea normal, menos de 140, o si no es hipertenso, y la diastólica menos de 80, para que no sea hipertenso, ¿no? Y tampoco puede irse al otro extremo, no puede ser menos de 90 a 60, porque no estamos en hipotensión. Entonces, usted me habla ahorita, doctor, de presión arterial media, ¿no? En la presión arterial media, si ustedes ya han visto en la parte de cardiología, es una fórmula en la cual no es tan fácil, ¿no? Como decir presión sistólica o diastólica entre dos. No, es un poquito más complejo esto. Pero es la fórmula en la cual se mantiene la presión en promedio durante todo ese lapso de tiempo. Y lo normal es que sea de 85 a 90. Y la presión intracerebral es de 15 milímetros de mercurio. Normalmente el cerebro tiene una presión que la ejerce, se puede entender hacia el hueso, que es bastante baja, de 15 milímetros de mercurio, y que suele ser de 3 a 7 milímetros de mercurio en niños y de 1.5 a 6 milímetros en lactantes, ¿no? Eso debido a que en los lactantes aún no se han cerrado las fontanelas y prácticamente es bastante amplia la cavidad craneana, que aún no se ha fusionado como en el adulto, que ya formó toda una bóveda. Por lo tanto, la presión de perfusión cerebral es de casi de 70 a 80, porque hemos dicho que la fórmula resta lo que impulsa la sangre del cerebro y lo que el cerebro hace una resistencia. Ahora, lo que es la autorregulación, que puede ser un poquito difícil de comprender, es que al cerebro podría decirse que no le interesa cómo funciona el corazón. A él le interesa que le llegue sangre. Entonces, el factor más importante para el encéfalo no es la presión de perfusión misma,
sino más bien el flujo de sangre. ¿Y cómo así? El cerebro va a hacer un efecto regulatorio mediante la resistencia de los vasos. O sea, estas mangueras que llegan al cerebro, que son las arterias y las venas, las venas que recogen la sangre, van a hincharse o van a cerrarse para mantener una cantidad de glucosa y glucosa y oxígeno adecuados. ¿Y cómo es esto, no? Para comprender esto hay que ver esta fórmula. La autorregulación, en el sistema de flujo, la presión es igual a flujo por resistencia. Entonces, en el caso del encéfalo se traduce al revés. O sea, si tú lo ves como cerebro, el cerebro quiere mandarle más sangre. El corazón quiere mandarle más sangre al cerebro, si tú lo ves como corazón. Pero si tú lo ves como cerebro, el cerebro quiere recoger la mayor cantidad de oxígeno y de glucosa, independiente de lo que le manda el cerebro. Entonces va a ser, por ejemplo, que los vasos se cierren o se abran. ¿Con qué finalidad hace que se cierren o se abran? Con la finalidad, por ejemplo, se abren, la resistencia vascular disminuye para que la sangre permanezca más tiempo cerca a las neuronas y poder absorber la mayor cantidad de glucosa y de oxígeno, ¿no? O viceversa, cuando cae un poco la presión arterial, los vasos se cierran para que la potencia vaya con mayor fluidez. Es un mecanismo, pero este mecanismo también tiene su límite, su tope, porque si tenemos una presión arterial media de 0, pues estos mecanismos no sirven de nada, ¿no? Entonces, ¿cuál es este valor? El valor es 50 mililitros de mercurio. Por debajo de una presión de perfusión cerebral de 50 milímetros de mercurio, el mecanismo de autorregulación ya no puede compensar. Y la disminución de la presión de perfusión cerebral y el flujo sanguíneo empiezan a decrecer. Y esto se traduce con hipoxia. Hipoxia en la cual al principio no mueren las neuronas, pero pueden quedar con graves secuelas. Ustedes han visto, por ejemplo, pacientes que entran a una piscina o la playa, no reciben oxígeno durante 5 minutos, al final lo logran sacar, le hacen la reanimación, el paciente despierta, pero ya no es el mismo, ya quedó con secuelas neurológicas severas. Entonces, estos mecanismos de compensación del flujo, que dije, de abrir y cerrar vasos, de extraer mayor cantidad de sangre con oxígeno y glucosa, los signos y síntomas clínicos de isquemia van a ser mareos y alteración del estado mental. Y no se perciben hasta que la disminución de la perfusión ha rebasado la capacidad de mayor extracción de oxígeno para cubrir las necesidades metabólicas del encéfalo. Esto explica por qué motivo se realiza el coma barbitúrico, ¿no? ¿Para qué? Para que el cerebro trabaje menos y consuma menos glucosa y menos oxígeno y se dañe menos. En cuanto a la fisiopatología, si hemos entendido más o menos la fisiología. La fisiología, para hacer un resumen de eso, es que al cerebro le importa que llegue oxígeno y glucosa en forma constante y adecuada. Y si no lo hace, se daña. Al principio puede ser reversible y después es irreversible, con secuelas graves y finalmente puede llegar a la muerte. En cuanto a la fisiopatología, van a haber lesiones cerebrales primarias y secundarias, que no son tan difíciles de entender. Primarias es producto del trauma. Por ejemplo, está manejando moto un conductor y su cabeza se golpea contra el pavimento. Entonces, es un suceso traumático primario, producto del golpe, que incluye el encéfalo, las coberturas y las estructuras vasculares. Y la lesión cerebral secundaria es lo que viene después del golpe. Por ejemplo, a ustedes les habrá pasado que se golpean alguna parte de la pierna, por ejemplo, cuando fulbito, y tienen un golpe que les duele, ¿no? Una lesión ahí en la piel y en el músculo. Pero después, conforme pasan las horas, se empieza a hinchar, empieza a oler, empieza a cambiar de color, ¿no? Esas son las lesiones secundarias que aparecen después del golpe.
Entonces, el principal enfoque de la atención prehospitalaria y la lesión cerebral traumática es identificar, limitar o detener estos mecanismos de la lesión secundaria. Los efectos secundarios son de naturaleza insidiosa y a menudo puede haber daño significativo en el proceso que no se hace aparente o no se detecta de inmediato, además de tener una participación significativa en la mortalidad y en la discapacidad después de la lesión cerebral traumática. Mediante la comprensión del tipo de lesión secundaria posiblemente ocurra como resultado del trauma primario, se puede estar preparado e intervenir para corregir o impedir estas complicaciones. Por ejemplo, hemos dicho que el paciente, que el cerebro debe llegar cantidad de oxígeno y de glucosa adecuada. Entonces, durante el transporte, si queremos que llegue oxígeno en forma adecuada, podemos administrar oxígeno durante el transporte si contamos con este medio. O glucosa. Si vemos que el paciente está con hipoglicemia, podemos colocarle una dextrosa para aumentar su glucosa. O si viceversa, la glucosa está sobrelevada por un problema de diabetes y también la glucosa alta produce daño, podemos administrar insulina para controlar esta glucosa. Pero eso se debe hacer en una ambulancia bien equipada, porque no todas las ambulancias cuentan con un glucómetro, cuentan con insulina, cuentan con, bueno, lo que sí va a encontrar siempre es cloruro y dextrosa y una vía, ¿no? Con eso pueden empezar. Entonces, mediante la compensación de ese tipo de lesión secundaria, posiblemente ocurran pues estos traumas posteriores al trauma. Entonces, aquí vamos a ver cómo este gráfico, este rectángulo, no es otra cosa que está representando como un cuadrilátero de un ring, donde no se puede salir del ring. ¿Por qué? Porque está bordeado por toda la bóveda craneana, por el hueso. Entonces, los tres en los primeros esquemas, o los cuatro cuando ya aparece una lesión traumática, una masa, tienen que acomodarse y cada uno ganar su espacio. La lesión traumática va a definirse acá como masa. Lo hablamos como si fuera un hematoma, por ejemplo, que puede ser hematoma epidural, subdural o contusión hemorrágica. Y por ejemplo, acá, en lo normal es que lo que está representado en color celeste es la cantidad de líquido cefalorraquídeo. Lo que está representado en naranja es lo que es el encéfalo. Y lo que está representado en rojo es lo que es el volumen sanguíneo. Si ustedes son un poquito observadores, recordemos que el encéfalo representa el 70% del contenido, ¿no? Me parece que acá se les ha dado diferente espacio para que se puedan comprender la teoría de la hipertensión endocraniana, ¿no? Pero ustedes recordarán que el encéfalo representa el 70% del área, pero para fines prácticos ha sido dividido así, para que se entienda que el líquido cefalorraquídeo va a ceder espacio para mantener una presión intracraneal normal al principio, pero cuando ya no se puede evacuar más líquido cefalorraquídeo, la presión intracraneal se eleva y el volumen sanguíneo baja, ¿no? Eso es lo que quiere representar este cuadro. Y ahí se produce lo que es la anisocoria. Y la masa, obviamente, si es un hematoma epidural, va a ir ganando espacio. Lo que vendría a ser la doctrina de Monron-Kelly, que el volumen del contenido intracraneal debe mantenerse constante. Si la adición de una masa, como un hematoma, causa disminución de un volumen equivalente de LCR sanguíneo y sangre, la PIC se mantiene normal. Pero no obstante, cuando este mecanismo compensatorio se pierde, ocurre un aumento potencial de la PIC
con incrementos disminuidos del volumen con incrementos diminutos del volumen del hematoma. Al principio el hematoma te aguanta, pero hay un momento en que el paciente ya no aguanta y se enclava y hace paro cardiorrespiratorio y se puede morir. Y básicamente lo que hacemos es ver pupilas. Estos son lo que son los diversos tipos de síndromes de hernias, ¿no? Esto básicamente es para comprender por qué se mueve el paciente, ¿no? Porque al final ustedes nunca lo van a ver, pues, ¿no? Tal vez si piden una tomografía o una resonancia magnética, puedan definir qué tipo de hernia está produciendo en ese momento, ¿no? Pues el tratamiento en el caso de las 4 hernias, la hernia del cíngulo, la hernia central, la hernia del hipocampo, la hernia de las amígdalas, el tratamiento es el mismo y es evacuar el hematoma. Al evacuar el hematoma, que es esta masa, el parénquima cerebral va a regresar a su sitio. Entonces, vemos lo que son las lesiones primarias, ¿no? Aquí he sido un poco cruento porque hay diferentes tipos de lesiones primarias. Hay lesiones muy leves, muy fáciles de manejar, y hay lesiones pues, de accidentes de tránsitos que la persona es irreconocible, que destruyen estructuras y deforman completamente tanto el rostro como el cráneo. Entonces, va a haber lesiones de partes blandas, cuero cabelludo, puede haber fracturas craneales, contusiones, laceraciones, lesión axonal difusa, lesión de sustancia gris profunda del cerebro, lesión del tronco encefálico, que es menos frecuente, porque el paciente generalmente que tiene lesión del tronco encefálico no llega al centro hospitalario, muere en el lugar del accidente o en el camino. O hemorragias intraventriculares y el plexo corvideo. De todas estas lesiones, hablamos de cuero cabelludo, fracturas, contusiones, laceraciones, la que como neurocirujano me llama mucho la atención en la lesión axonal difusa, en la cual el paciente está confuso, desorientado, la tomografía es normal, pero el paciente habla incoherencias. Y el error que se puede cometer acá es creer que como está caminando, conversando, pero habla incoherencias, es dejarlo comer solo. Este paciente debe comer bajo supervisión, porque generalmente, como tienen problema de agitación, hacen neumonías aspirativas y pueden morir en 24 horas por una neumonía aspirativa. Y el paciente te va a avisar porque va a hacer fiebre y va a empezarse a quedar dormido. Y cuando lo intuban, va a salir medio litro de pus por el tubo. No esperamos a que lleguemos que pase esto. Las lesiones secundarias, que pueden ser intercraneales y sistémicas, ya habíamos adelantado más o menos las sistémicas. Y las sistémicas se puede hacer mucho, ¿no? Durante el transporte, siempre y cuando tengamos una ambulancia bien equipada. Por ejemplo, ponerle un cloruro, o 2 o 3 cloruros, o un macel, una poligelina, que es un expansor plasmático, para evitar la hipotensión, pues, ¿no? Porque he mencionado el valor de 50 mililitros de mercurio para que le llegue sangre adecuadamente al cerebro, porque si no, por más mecanismos de compensación, de autorregulación que haga, no va a superar el problema de isquemia. La hipoxia o hiperoxia se le pone oxígeno, ¿no? Tampoco exagerar el otro extremo. Anemia, va a ser difícil pues que hagan una transfusión sanguínea en campo, ¿no? Eso ya se hace intrahospitalario. Hipocapnia y hipercapnia, que es hiperventilación, es discutible, ¿no? Hay literatura que está a favor, otra que está en contra, es un poco controversial. Hipoglicemia y hiperglicemia, si encuentran con un glucómetro, lo pueden hacer. Convulsiones, lo que recomienda la guía es usar benzodiazepinas, ¿no? Hablamos básicamente del diazepam, que es lo más fácil de conseguir, ¿no? Y si ya tienen los medios o si el paciente está demorando en el transporte, pueden epaminizar al paciente, usar fenitoína. Más adelante vamos a ver lo que son las dosis y la vía de administración. Y otro es la obstrucción venosa, ¿no? A veces el paciente, el 30% de los pacientes con traumatismo encefalocraneano o lesión craneal traumática, estos pacientes generalmente tienen traumatismo cervical y a veces el collarín, porque el collarín no es el mismo collarín para todos, hay diferentes tipos de cuellos, hay cuellos cortos, largos, anchos, puede, en lugar de ayudar,
puede perjudicar al paciente y obstruir el retorno venoso. Eso también es un aspecto que hay que considerar. Lo que nunca quiero que se olviden son la postura flexora normal y la postura extensora normal, que son los signos de dexcerebración y de corticación. Junto con la anisocoria, es prácticamente inminente de que el paciente va a morir en las próximas horas. Entonces, acuérdense, lo que es la postura flexora normal y la postura extensora normal. Y esto también influye en la escala de Comer-Glasgow, porque le va a dar un puntaje de 2 y de 3. Y si le sumamos un punto a la parte ocular y un punto a la parte verbal, estamos hablando de un Glasgow de 3, 4 o 5. Y todo paciente con escala de Comer-Glasgow menos de 8 debe ser intubado. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, más temprano que tarde, le va a hacer un paro cardiorrespiratorio. Lo que le decía de la fenitoína, ¿no? Generalmente en el transporte, lo que se usa en el transporte es diazepam. Fenitoína es un poco más difícil de aplicarlo en la parte del campo, ¿no? Para recordarles que hay presentaciones en jarabe, en cápsulas, en ampollas. Y lo importante acá es la ampolla, pues no van a usar pastillas ni jarabes, porque eso no sería una emergencia, sería una consulta ambulatoria. Si el paciente convulsionó, pues está convulsionando, hay que ponerle diazepam y hay que epaminizarlo. Y la dosis de epaminización, estaba en la anterior, es de 10 a 15 miligramos por kilo de peso. Y las ampollas vienen de 100 o de 250. Entonces, en un paciente de 70 kilos, le corresponde entre 7 a 10 ampollas. Ojo, miren, todo esto. Si una persona no tiene nociones de la parte de neurología, o el médico general que se dormió en su clase, va a pensar, pues, que esto es una iatrogenia y el paciente va a pensar que se muere por una sobredosis, cuando no es así. Esta es la dosis de carga de la fenitoína que normalmente se aplica. Y después se hace una dosis de mantenimiento de 100 miligramos cada 8 horas. Pero tienen que explicarle al paciente de que, señor, su paciente está grave, este riesgo de que fallezca, le estoy aplicando esta dosis que normalmente se aplica para que el paciente no vuelva a convulsionar. Porque cada vez que convulsiona el paciente, se le produce más hipoxia cerebral, se golpea, hace que se produzca más daño dentro del cuerpo, tanto a nivel del cerebro como a nivel de la parte externa del cuerpo. Esta valoración es importante, ¿no? Cuando encuentran al paciente con lesión cerebral traumática, ¿no? Hay que ver cómo fue causada la lesión y valorar e identificar los potenciales riesgos vitales de un paciente con sospecha, ¿no? Es crítico revalorar continuamente a estos pacientes, tal vez más a menudo de lo usual, porque la fisiopatología de la lesión es un proceso dinámico. Y los datos de exploración pueden fluctuar significativamente conforme cambie el estado del paciente con el transcurso del tiempo. Por ejemplo, es un caso, no es usual, es poco frecuente, pero esperemos que no les pase, y si es que les pasa, estar alertas, ¿no? Un paciente, por ejemplo, que estuvo manejando moto sin casco y sufre una lesión traumática cerebral con pérdida de conciencia y lo meten a observación, buen punto, lo metieron a observación cumpliendo el criterio que el paciente estuvo pérdida de conciencia. Pero como tienen otros pacientes que los ven más graves, siempre la parte de neurología, en neurología uno aprende que los pacientes más delicados o más graves no son los que se quejan o hacen o están escandalosamente moviéndose de un lado para otro. Los pacientes en neurología, en neurocirugía, los más delicados son los que no se mueven, los que están en comas oporosos. Ellos son los más delicados. Entonces se hace la valoración, por ejemplo, acá a las 9 de la mañana, un paciente consciente, está consciente, tuvo pérdida de conciencia, sí, pero ahorita no la tiene.
las pupilas están normales, signos vitales normales, pero con el transcurso de las horas, estamos hablando del mismo día, empiezan ya a haber cambios en las pupilas, cambios en los signos vitales, y empieza el famoso signo de la anisocoria, que debe haber compromiso del tercer par craneal. ¿Por qué? Porque el tercer par craneal, ¿no? Hemos explicado de que al aumentar la hipertensión craneana, se daña y produce esto. Entonces, y doctor, ¿y por qué se produce también después la anisocoria? Pues se entienda, la anisocoria bilateral, que es el término médico, es pupilas midriáticas reactivas. ¿Por qué también se pasa al otro lado? Porque la hipertensión craneal es tan severa que también se daña el otro lado. Se hernia todo el cerebro al final. Y el paciente ya está sin signos vitales, está con pupilas midriáticas reactivas y está en muerte. Este paciente existe la posibilidad que haya tenido un hematoma epidural. Y el epidural sí te mata en horas. Pero te fue avisando. Te fue avisando la anisocoria y te fue avisando los cambios signos vitales. O revisando la literatura, también hablan mucho de los criterios de los patrones respiratorios, que sí, también aparecen en la semiología del paciente, que tienen que valorar, ¿no? Pero se pueden olvidar el patrón respiratorio, ya, pero no olviden lo que es pupilas. Y la escala de Comer-Glauco, que al final, si ustedes se dan cuenta, estuvo consciente, estuvo en una escala de Comer-Glauco de 15 puntos, que es la puntuación máxima normal, y al final está en coma, que es la escala de Comer-Glauco de 3 puntos, que es el puntaje más bajo. Entonces, ante un paciente con una lesión traumática cerebral, hay que hacer el ABC, que ustedes ya lo conocen, vía aérea, vía respiratoria. ¿Para qué? Para que al final llegue adecuada glucosa y oxígeno al cerebro. Hay que buscar otras lesiones, hay que buscar hemotoras, hay que buscar hemabdomen, hay que buscar trauma renal. No olvidar que para que haya insuficiencia renal aguda, para que no haya, el paciente tiene que orinar más de 8 gotas por minuto, lo cual lo pueden hacer colocando una sonda Foley y colocando el extremo de la sonda Foley no al fondo del frasco, sino a media altura, para poder contar gotita por gotita. Porque la otra opción, que es lo que hice en su libro, está en oliguria, volumen de orina menos de 500 mililitros en 24 horas, o está en anuria, menos de 100 mililitros en 24 horas. Entonces, le piden a la enfermera que cuantifique la orina hasta el día siguiente, cuando el paciente ya se murió, pues, ¿no? Entonces, la forma más práctica es hacerlo mediante el conteo de las gotas de orina en una sonda Foley. La escala Comer-Glauco, esto tienen que aprendérselo porque esto, independiente, cuando van a recibir un paciente de emergencia, siempre les van a decir, estoy enviándoles un paciente con escala Comer-Glauco 15, o estoy enviándoles un paciente con escala Comer-Glauco 5. Entonces, si les mencionan, estoy mandándoles un paciente con escala Comer-Glauco 5, lo primero que tienes que preguntar, pues, ¿el paciente está con ventilador? ¿Está con traqueostomía? ¿En qué condiciones está? Para que no te sorprenda cuando llegue por emergencia, ir a buscar una cama en UCI, o ir a buscar quien lo intuba, o ir a buscar oxígeno para conectarlo al ventilador. Entonces, esto sí lo vamos a repasar bien. Para que se aprendan rápido la escala Comer-Glauco, es muy importante que hay 3 aspectos que se evalúan: ojos, respuesta motora y respuesta verbal. Y los puntajes van, un grupo va de 1 a 4, otro grupo va de 1 a 5, de 1 a 6 y otro grupo de 1 a 5. Ya, regresamos con la escala Comer-Glauco. Entonces, evaluamos 3 grupos: ojos, respuesta motora y respuesta verbal. El puntaje mínimo es 3 puntos, porque todo, si la respuesta es nula, es 1, 1, 1. Y el puntaje máximo va a ser en la respuesta motora 6, en la respuesta verbal 5 y en la respuesta ocular 4. Ustedes, la forma más práctica de evaluar es, señor, por favor, muéstreme 2 dedos con su mano derecha. El paciente lo va a ver, va a estar con los ojos abiertos, va a levantar su mano, va a mostrar 2 dedos y le va a decir, ¿está bien así, doctor? Hasta le va a responder,
ya sacaron sus 15 puntos. Pero eso es cuando son pacientes normales, ¿no? Lamentablemente, la mayoría de pacientes que van a encontrar no van a tener una escala de Comelado 15. Probablemente tengan una escala de Comelado 12 u 8 o menos. O probablemente estén bajo efecto de licor y estén bajo efecto de una droga y no es posible evaluar esto. Entonces, cuando no pueden evaluar la escala Comelado, ¿qué evalúan? Evalúan pupilas. Evalúan la rigidez de nuca es discutible porque si metes inconsciente puede haber una lesión traumática cervical y al aplicar la maniobra de rigidez de nuca pueden producir más daño. Por eso es mejor colocar el collarín y transportarlo a un centro hospitalario donde el paciente cuando despierta les va a decir, doctor, me duele el cuello, ya, tomografía o radiografía clonal cervical. O si no despierta, automáticamente al hacer la tomografía cerebral van a solicitar la tomografía del cuello. Entonces, la escala de Comelado, hemos puesto varias diapositivas acá porque es importante que lo sepan. Ese es el ABC de la neurología. Lo leve, de 14 a 15 puntos. Lo moderado, 9 a 13. Y el severo, de 3 a 8. Paciente con escala de Comelado de 8 o menos, se intuba, ¿no? Y pierde validez si está bajo efecto de licor o alguna droga. Pero esta escala fue bastante discutida porque yo les mencioné, por ejemplo, que ingresó un paciente con escala de grado 15, con un accidente de moto, con pérdida de conciencia, y en un par de horas falleció, ¿no? Porque tenía un hematoma epidural. Entonces tampoco se confíen. La escala de Comelado no cataloguen, muy criticada, que la escala sea dividida en leve, moderado y severo. Yo prefiero colocar solo el valor. Y a tal hora tuvo tal escala de Comelado, porque eso puede variar con el tiempo, como ya lo vimos en un ejemplo. Entonces, la respuesta ocular, el paciente va a estar con los ojos abiertos. A veces uno le habla y recién abre los ojos. Entonces ahí ya no son 4 puntos, son 3 puntos. O habría que hacerle la respuesta para el dolor. Ahí recién abre los ojos. Y si no hay respuesta, sería un punto. Lo que es la respuesta verbal, por ejemplo, le preguntamos en qué año está. Si nos dice el año adecuado, ya tiene sus 5 puntos. En cambio, si nos dice otro año, ya tiene 4 puntos. Si nos dice palabras incomprensibles, son 3 puntos. Si nos dice sonidos, se queja, sonidos incomprensibles, son 2 puntos. Y si no hay ninguna respuesta, 1 punto. Lo que es la respuesta motora tampoco se manden de frente a aplicar la maniobra para el dolor, porque de repente pues, está dormido y se va a molestar con ustedes. Primero tienen que hablarle verbalmente. Muéstreme 2 dedos, señor, buenos días, ¿cómo está? Buenas tardes. Ahora, si no hay respuesta, y empiezan a hacer maniobras de dolor. Y la forma más práctica, más que aplicar un alfiler, una punta de lapicero, aplicar las tetillas o presionar la mandíbula, es coger un lapicero y aplastarlo sobre el lecho unguial. Entonces, ahí va a haber un dolor importante. Si el paciente localiza el dolor, son 5 puntos. Si retira, son 4. Y lo que es la respuesta flexora normal, que ya lo hemos visto en diapositivas anteriores, son 3 puntos o extensora son 2 puntos. Entonces, estos 3 puntos o 2 puntos bajan bastante la escala de Comelado. Y ustedes pueden apreciar, lo más probable que también tenga una respuesta ocular de 1 y una respuesta verbal de 1. Entonces, estamos hablando de una escala de Comelado de 5 o 4 puntos, lo cual ya es criterio para intubar y para tomografía cerebral. Listo. Ahora, al evaluar el paciente pupilarmente, vamos a hacerlo en lo posible con una linterna. Ahora todos los celulares tienen linterna para evaluar si hay o no hay anisocoria. A veces cuando recién empieza la anisocoria es muy discreta y después ya se ve marcada. Y es importante considerar también si el paciente ha tenido una cirugía a nivel del ojo, porque también eso puede crearnos falsos datos y podemos cometer errores. También otra posibilidad, que el paciente puede haber tenido un trauma ocular o un tumor en el ojo y sea portador de una prótesis ocular. También tienen que aprender a identificar eso. Y las prótesis oculares son muy parecidas al ojo real. Listo. Lo que son también el trauma en la cara, los tipos de fracturas, hablamos del FOR. Va a haber fractura FOR tipo 1, tipo 2, tipo 3. Eso obviamente no van a poder hacer prácticamente nada a nivel extrahospitalario, a nivel domiciliario, a nivel local. Obviamente
solamente darán el reporte que se puede evidenciar lesiones en rostro con posibles trazos de fractura, ¿no? Ya en la parte hospitalaria se le hará la tomografía correspondiente y pasará esta es la especialidad de cirugía de cabeza y cuello y maxilofacial, ¿ya? Esa no es la especialidad de neurocirugía. Es importante que tengan que considerar eso para que el paciente no pierda el tiempo buscando un neurocirujano, sino de frente vaya a un cirujano de cabeza y cuello y maxilofacial. Los sistemas de graduación de la conmoción cerebral, acá lo divide en tres grupos. Si el paciente tiene amnesia por 30 minutos, es considerado grado 1. Si tiene más de 30 minutos por menos de 24 horas, moderado. O si tiene más de 24 horas, y dura incluso hasta más de 7 días, ya es algo grave, ¿no? Pero eso también es para considerarlo en la evolución, porque se supone que el paciente antes de las 24 horas debe haber llegado ya a un centro hospitalario. Ahora sí vamos a hablar de las lesiones específicas de la cabeza y cuello. Entonces ustedes van a ver la tomografía cerebral. La tomografía cerebral se va a hacer en un ambiente hospitalario. O sea, lo que ustedes pueden hacer buenamente en el SERUM, lo pueden hacer, y ya se les hemos explicado los pasos, que básicamente hacer un diagnóstico o sospechar en un diagnóstico y hacer el traslado del paciente en forma adecuada y oportuna. Una vez que ya el centro hospitalario hace la tomografía, y para una tomografía es como, hay tomografías en cortes transversales, coronales, sagittales, porque ahora la calidad de la imagen ha mejorado notablemente, pero en general lo que vemos es la tomografía transversal, como se puede apreciar acá, donde dice no hematomas, donde ponemos el episodio en la mitad, o ponemos el dedo en la mitad, y es como ver una cara. Tiene que haber un ojo a un lado, un ojo a otro lado, la mitad de la nariz, la mitad de la boca, una oreja en un lado, una oreja en otro lado. Entonces ahí se ve bien, lo que hablamos de línea media. Pero si tiene, por ejemplo, un hematoma epidural, como en la imagen inferior, donde les expliqué que es un sangrado arterial y te empuja como si fuera un puño, es convexo hacia adentro, porque implica una fuerza de un sangrado arterial, ya vemos que la línea media está desplazada. A diferencia del hematoma subdural, que generalmente la sangre como que pide, como sangre venosa, no tiene mucha presión, como que pide permiso y se va por los costaditos, ¿no? Pero igual también ejerce un efecto sobre la línea media. Y lo que son las contusiones hemorrágicas, que son sangrados dentro del parénquima cerebral, si son pequeños, el tratamiento médico es suficiente, o si son amplios y empiezan a aplastar el cerebro, a producir hipertensión craneana, y el cerebro no tiene dónde hincharse, porque está la bóveda craneana, hay que proceder a hacer una cranectomía descompresiva. Lo cual hay que valorar la edad del paciente, valorar si está en el lado dominante o no dominante, como le expliqué, si está en el lado izquierdo, en el caso de los pacientes diestros, de restar puntos. Hay que ver otras comorbilidades, paciente diabético, hipertenso, paciente que tenga otros traumas en otras partes del cuerpo. Otro, las condiciones hospitalarias. A veces en los hospitales generales, un neurocirujano está buscando un turno operatorio para entrar con una cranectomía compresiva, ¿no? Y está compitiendo contra una gestante que está con sufrimiento fetal agudo. Entonces, fácilmente la cranectomía compresiva es desplazada por 2 vidas, ¿no? Entonces, otras lesiones, por ejemplo, acá, la tecnología ha avanzado bastante, ¿no? Vemos una tomografía donde se ve una fractura craneal importante. Cuando las fracturas son lineales, no son quirúrgicas. El cuerpo generalmente las pega solo, entre 3 meses a 1 año. No requiere, pero si la fractura está hundida, deprimida hacia el parénquima cerebral, ahí sí hay que operarla. Entonces acá vemos el hematoma epidural, como les mencioné, para que siempre se graben. El hematoma epidural que empuja al cerebro con convexidad hacia adentro. Este es en el dibujito, pero en la tomografía se ve como se aprecia acá, donde en la tomografía se ve de color blanco, donde la imagen es, cuando hablamos de tomografía, hablamos de densidades, cuando hablamos de resonancia, hablamos de intensidades. En este caso es una imagen hipodensa, hiperdensa, que es sangre fresca, ¿ya? Eso lo diferenciamos. En el hematoma subdural, que es sangre venosa, realmente por un costadito pide permiso, la convexidad hacia afuera.
En este caso acá, la imagen, el color es blanco, pero no tanto. Entonces eso nos puede hacer creer que es un sangrado subagudo. Ahora, si vemos por acá, donde hemos visto antes, acá está. La sangre cuando es agudo es blanco, ¿ya? Si ven de otro color, es algo crónico o es otra enfermedad, otro diagnóstico. Otra cosa también que tienen que identificar, si hay otorragia, que es salida de sangre por el oído, o epístasis, sangrado de sangre por la nariz, o una equimosis periocular, síndrome Apache, o equimosis retroocular, detrás de la oreja, signo de Batle, hay que sospechar en una fractura de base de cráneo. Y lo más probable, cuando hagamos la tomografía, es que se vean, yo les expliqué que en una tomografía en corte transversal se pone el dedo en la mitad y se compara un lado con el otro. Y van a ver estas burbujitas de color negro, que viene a ser neumoencéfalo, que es aire que entró al cerebro por la fractura a nivel del oído o a nivel de la nariz. La contusión hemorrágica. Más o menos para que entiendan contusión hemorrágica, es como si con este cerebro hubiera un juego de pelota. Tiene golpes en todos lados. Entonces, a veces cuando el cerebro está muy dañado, hay que valorar pues la edad del paciente, el tiempo de la enfermedad, su escala de Comer-Glasgow. Generalmente si tiene una escala de Comer-Glasgow bajo, ya le resta puntos porque va a quedar con secuelas importantes. Entonces, en este caso, por ejemplo, habría que ver eso para ver si es o no es riesgo-beneficio hacer una creatomía descompresiva. Entonces, vamos a ver varias cositas, ¿no? Pupilas anisocóricas, cefalea que empeora, náuseas y vómitos, emesis, somnolencia, dificultad para despertar, disartria. Disartria es que articula mal las palabras, confusión o cambios de conducta, pérdida de conciencia, convulsiones, fatiga física, entumecimiento, disminución de coordinación, problemas para reconocer personas o lugares. Estos son los síntomas y signos que nos pueden llamar la atención para que el paciente sea transportado a un centro hospitalario lo antes posible, o si en caso ya llegó por emergencia y lo ven bien y lo observaron, son los signos que le deben explicar al familiar para que regrese a la atención por emergencia si en caso los presentara después que se fue de alta. El tratamiento de sospecha de lesión cerebral traumática. Este es un esquema, bueno, bastante complejo, pero que poco a poco lo tienen que ir comprendiendo. Ante la sospecha de una lesión cerebral traumática, le expliqué ver la escala de Comer-Glasgow. Ya hemos visto y descrito 2 o 3 veces la escala de Comer-Glasgow. Lo importante es el número 8. Si tiene escala de Comer-Glasgow igual o menor de 8, el paciente debe ser intubado, como dice acá. Sí, intubado. Si es no, aplicar oxígeno y mantener saturación más del 94%. Ventilaciones asistidas, control de hemorragia externa. Le expliqué que si el paciente sigue sangrando va a haber anemia, y la anemia va a producir hipotensión y va a haber menos perfusión cerebral. Iniciar transporte. Lo ideal, recomendable es el transporte aéreo, pero no siempre contamos con transporte aéreo. Incluso cuando no es el SERUM, hace el transporte, los mismos pobladores adaptan una camilla con un par de troncos, con un par de ramas, y se transporta hasta la pista donde la ambulancia le alcance. Reanimación con soluciones endovenosas y intravenosas, les mencioné el cloruro, el macel, la destroza. Tratamiento de las convulsiones, básicamente lo que se usa pues es el diazepam. Verificación de glicemia, difícilmente, pero si cuentan con un glucómetro lo pueden hacer. Y los signos de hipertensión intracranial aumentada. Si no los hay, continúen con el transporte hasta que le dan tomografía. La tomografía es básica, la tomografía aclara todas las dudas. La tomografía es un examen vital. La radiografía ayuda en algo, pero no es suficiente. Entonces, si hay hipertensión intracranial aumentada, retirar el collarín, se puede hacer sedación, se puede hacer parálisis, tratamiento osmótico, manitol,
pero dar manitol sin una tomografía es un poco arriesgado. Porque si es un hematoma epidural, al dar manitol, el hematoma va a crecer más rápido porque el cerebro no va a hacer contrarresistencia. Hiperventilación leve regulada. Bueno, acá sí se miden un poco y ponen regulada, ¿no? Pero la hiperventilación es un poco controversial hacerlo. Entonces, por ejemplo, acá tienen un paciente que llega inconsciente o llega borracho a la emergencia y viene sangrando. Pues su cuero cabelludo es bien escandaloso, sangra bastante. Entonces van a evaluarlo. Ponen los guantes, todo. Y al palpar, sienten que su dedo se hunde y algo quebrado abajo. Esto más o menos es lo que está pasando. ¿Y cómo lo van a saber si están o no están en lo cierto? Con una tomografía. Entonces, una vez que el neurocirujano hace la tomografía, ya procede a la cirugía. ¿Y qué hace la cirugía? Se come todos los fragmentos de hueso que están flojos, repara la dura madre, que es la envoltura que envuelve el cerebro, ve hacia abajo por si acaso si hay algún hematoma o no, o hace alguna hemostasis si fuera necesario, y puede cerrar ahí nomás piel, o puede aplicar una malla de titanio, o puede usar cemento óseo, ¿no? Generalmente, cuando es antes de las primeras 4 horas, se puede hacer todo eso, porque el riesgo de infección es bajo. Pero si te llega un paciente así, después de una semana, pues, no, tienes que hacerlo en 2 tiempos. Primero, sacas todo lo sucio, todo lo que está dañado, y en un segundo tiempo haces la corrección del defecto óseo. La radiografía, por ejemplo, ¿no? Que ayudan, ¿no? En caso de trazos de fractura, ¿no? Pero no te da, este trazo de fractura, tú te imaginas que este fragmento óseo está empujando al parénquima, ¿no? Pero necesita la tomografía para entrar a operar. La craniotomía compresiva, como lo mencioné, pues en las contusiones hemorrágicas, es una cirugía un poco cruenta porque hay que sacar prácticamente la mitad de la bóveda craneana, se recomienda más de 10 centímetros. Y el cerebro, como pueden ver aquí en la tomografía, tiene espacio donde latir, ¿no? Está dañado este cerebro, obviamente, de repente puede ser hemipléjico, pero el otro lado ya no se daña, el paciente ya no se muere. Por eso hay que ver riesgo-beneficio, si vale o no vale la pena hacer la craniotomía compresiva. Listo, entonces hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Está por favor su delegado por ahí, por favor? Doctor, sí, acá estoy. Doctor, una pregunta. Sí, claro. De acuerdo a la cinemática del trauma, ¿se puede deducir si el golpe en la cabeza puede producir un hematoma epidural o subdural, dependiendo de si se golpeó de repente en la zona frontal, parietal, etcétera? Ya. Sí, buena pregunta. Se puede deducir, pero la tomografía lo confirma o lo descarta. La tomografía es, se ha vuelto el pilar o el arma imprescindible antes de entrar a sala de operaciones, ¿no? Ningún neurocirujano pues entra a operar un hematoma epidural o subdural sin tomografía. Antes, mis profesores me contaban, estamos hablando hace 30 años por lo menos, que llegaba un paciente con un golpe en la cabeza, entonces en la misma emergencia hacían 3 huecos, frontal, parietal y occipital, y veían qué había abajo. A veces había, a veces no había, ¿no? Y en qué si no se guiaban para ver de qué lado era, se guiaban por la anisocoria. Generalmente el lado de la anisocoria, ahí está el hematoma, porque los nervios craneales no se cruzan, como las fibras del tracto piramidal, que sí se cruzan. Por ejemplo, si hay una lesión en el lado derecho, va a producir hemiplegia del lado izquierdo, pero va a haber anisocoria del lado derecho. Entonces, por eso entraban ahí. Pero la tomografía es vital, es vital. Entonces, para un neurocirujano es imposible trabajar sin un tomógrafo. Por eso es que probablemente no haya neurocirujanos pues, en hospitales de nivel básico donde no haya tomógrafo, ¿no? Se necesita necesariamente la tomografía. Sí, doctor, porque en el ambiente prehospitalario, por lo que he entendido de la clase, el hematoma epidural empuja más, ¿no?, que el hematoma subdural. Entonces, Sí. saber si es epidural o subdural podría deducir qué tiempo tengo hasta llevarlo al centro hospitalario al paciente, ¿no?
Sí, puedo deducir que tiene un hematoma epidural si hubo pérdida de conciencia, ¿no? Si el impacto iba, el paciente iba en moto a 80 kilómetros por hora, iba sin casco, y cuando uno lo auxilia en la autopista, está hablando de incoherencias, puede deducir que es un hematoma epidural. Pero la tomografía es la que te confirma y la tomografía es la que te da indicación para entrar a las operaciones. Básicamente, sí, adelante. Sí, una consulta. ¿Necesariamente tiene que haber un TEC para que el paciente pueda presentar una anisocoria o puede haber otro motivo por el cual esto se presente? Sí, sí, hay otros motivos. Por ejemplo, un tumor cerebral. Un tumor cerebral puede haber anisocoria, porque justo yo siempre les recalco de que el paciente con anisocoria prácticamente se va a morir en las próximas horas. Doctor, pero yo acabo de ver un paciente ahorita que ha venido caminando, conversando y tiene su anisocoria. Sí, pero lo que pasa es que el tumor crece lentito, lentito, lentito y daña el trayecto del tercer par craneal. Entonces, esto hace que el paciente esté lúcido, esté orientado, todo. Pero sí, sí existe anisocoria, que no sea de etiología traumática. Pero son otras enfermedades y son pacientes crónicos. Gracias. Doctor, una consulta. Sí, también puede haber anisocoria, por ejemplo, si el paciente ha sido operado de retina o ha sido operado del ojo también. A veces quedan. Tú estás conversando con el paciente y el paciente te dice, doctor, por si acaso, te avisa porque ya asustó varios médicos, ¿no? Por si acaso, doctor, yo me operó el ojo y no he quedado tan bien, ¿no? Y tienes una isocoria. Por eso es borroso. Sí, Doctor, la pregunta, por favor. empírica. Sí, doctor, disculpe una pregunta. ¿Por qué se dice que hay que evitar la petidina en el caso de las lesiones de la cabeza? La petidina, Ujú. ya. Normalmente, a ver, hay varios esquemas o escalas para manejar el dolor. El manejo básico es paracetamol. Vas aumentando, puede ser ketoprofeno o diclofenaco. Vas aumentando, por ejemplo, puedes dar codeína, pero si el paciente está con hipotensión, está contraindicada la codeína. Vas aumentando, puedes dar tramadol, pero el tramadol tienes que asociarlo con gravol, porque el efecto secundario del tramadol son las náuseas y vómitos, y no sabes si fue por el tramadol o fue por la hipertensión ucraniana. Lo que es la petidina puede producir insuficiencia respiratoria. Entonces, por eso está contraindicado en un traumatismo cerebral, donde hay hipertensión ucraniana. Ese es el motivo. Pero es un gran analgésico sobre todo para pacientes con tumores cerebrales cuando ya está tratamiento paliativo, o morfina incluso. Ok, doctor, gracias. Básicamente lo que les mencionaba que van a hacer durante el transporte es una evaluación inicial del paciente, valorar si es que solamente es para que le den paracetamol en su casa o si realmente amerita llegar a un hospital. Y si amerita llegar a un hospital y tienen buscar la forma de transportarlo lo antes posible, si mejor por vía aérea mejor. Y si está inconsciente, hay que estabilizar el cuello porque el 30% de pacientes inconscientes tienen lesión cervical. Y si tienen oxígeno, le ponen oxígeno. Si pueden medir la glucosa, le ponen, dependiendo del valor de glucosa, le ponen dextrosa, le ponen insulina. Si tiene fiebre, le bajan la fiebre con metamizol. Si convulsiona, le ponen diazepam, benzodiazepina, para evitar que siga convulsionado, porque la convulsión produce más hipoxia. Porque cuando el paciente convulsiona, deja de respirar, entonces produce más hipoxia. Hay casos en los cuales, es otro caso, en el caso de epilepsia, el paciente convulsiona durante 1 hora y tienen que meterlo en la UCI y meterlo a coma barbitúrico para que no siga convulsionando por el gran daño cerebral que está produciéndose. Si tiene hipotensión por un sangrado externo, una fractura de fémur, hacen comprensión de la fractura de fémur, hacen un torniquete y le colocan soluciones cristalinas, básicamente cloruro de sodio, o si tienen hemogelita o hemacel, si tienen expansores plasmáticos, que es el hemacel, le colocan, o poligelina. Sí, hasta ahí. ¿Alguna otra pregunta, duda?
Ah, y otra cosa, también que, bueno, que es discutible, ¿no? Si, por ejemplo, están en la punta del cerro, supongamos que están en Huancabamba, ¿no? Y en Huancabamba se enteran de que el neurocirujano del hospital regional está en vacaciones, entonces no lo transfieran a Piura, lo transfieren a Chiclayo, donde haya un neurocirujano, pues, o lo transfieren no lo transfieren en Piura está Sullana y está Piura. Si en Sullana no hay neurocirujano, porque primero para hacer una referencia se coordina por teléfono, lo transfieren, tienen que transferirlo a un hospital donde haya neurocirujano, porque ustedes están hablando que tiene un paciente con anisocoria, producto de un traumatismo o una lesión cerebral traumática. Entonces, si están sospechando un hematoma epidural, tienen que condicionar y referir al paciente a una institución que cuente con un neurocirujano y que lo pueda operar, porque si no el paciente va a llegar y va a fallecer en las siguientes horas. Por ejemplo, en la última imagen de este niño, por ejemplo, vemos, si este niño estuvo con su patineta y le hizo una maniobra espectacular, como ellos dicen, y se golpeó, pero se sigue riendo, acá solamente le das paracetamol, pues, ¿no? Si no vio pérdida de conciencia, si el niño está lúcido, activo, solo se le explica a la mamá que lo lleve por emergencia, si empieza a hablar incoherencias, empieza a vomitar, todo ese cuadrito que les expliqué ahí en las diapositivas, si no reconoce familiares, si le empieza a faltar fuerza en la mitad del cuerpo. Entonces, si pasa eso, llevarlo por emergencia. Si no, no requiere. ¿Alguna otra pregunta, duda? Sí, con su delegado, por favor. Si no hay ninguna pregunta, creo que estamos por concluir la clase. Sí, doctor. Si no hay preguntas, ya concluimos. Ya, por favor, envíen la asistencia. ¿Ya? Sí, doctor. Ya, listo. Ok. Gracias, hasta luego. Hola, doctor, gracias. Gracias. Gracias, doctor.